Vamos a refutar uno de los argumentos más fuertes del señor Luis Toro. Acompáñame. La Biblia dice: Amados, porque los amo. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. pruébenlo, pónganlo a prueba. Pónganlo a prueba. Yo le voy a poner a prueba, para que ustedes se den cuenta que el Espíritu Santo no es el que ilumina a los protestantes. Pónganlo a prueba, lo voy a poner a prueba. San Lucas 1:41. Voy a ponerlo a prueba. San Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí está la prueba, estoy examinando. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo, ¿qué dijo? Y exclamó a gran voz. Y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Voy a probar el espíritu de los protestantes. El Espíritu Santo que los protestantes hablan le dijo a Isabel que María era bendita entre todas las mujeres y que merecía respeto, admiración. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Hago la prueba, examino el espíritu que tienen los protestantes y me doy cuenta que no es el mismo Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que le dijo a Isabel... Mira, el señor Luis Toro lee el pasaje donde María visita a Elizabeth, su prima. Y cuando el Espíritu Santo llena a alguien, como por ejemplo a Zacarías, por ejemplo también al apóstol Pedro, siempre es para anunciar o para predicar sobre Jesucristo el Salvador. Mira, el Espíritu Santo nunca viene para enseñarnos a adorar o exaltar a un ser humano, porque el Espíritu Santo siempre apunta a Cristo Jesús. Así es que entonces, ¿qué significa que bendita tú entre las mujeres? Para saber lo que significa esta frase, nosotros tenemos que dejar la Biblia, que la Biblia se interprete a ella misma. El señor Toro hace creer que ser bendita entre las mujeres significa ser una reina del cielo o alguien a quien nosotros debemos de rezarle. Pero busquemos esta misma frase exacta en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, capítulo 5, el versículo 24. La Biblia habla de una mujer llamada Jael. Ella fue muy valiente y mató a un general, un enemigo que quería destruir al pueblo de Dios. La Biblia dice sobre ella exactamente lo mismo. Bendita sea de las mujeres Jael, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Ahora pensemos lo siguiente: ¿acaso los judíos o los cristianos le rezan a Jael? ¿Acaso le hacen estatuas a Jael y se arrodillan ante ella? Ahora, ¿por qué la Biblia la llama bendita entre las mujeres? Mira, en el lenguaje de los judíos en aquella época, que para entenderlo muy bien, llamar a alguien bendito o llamarla bendita significa que Dios le había dado un favor muy especial para cumplir una misión importante en la tierra. Así es que Jael tuvo la misión de salvar a Israel de una batalla. María tuvo la hermosa y sagrada misión de prestar su vientre para que naciera el Salvador del mundo. Por eso María es inmensamente bendecida y dichosa. Pero esa frase no la convierte a ella en una diosa, ni en una intercesora, ni en alguien a quien nosotros debemos de pedirle milagros. Además, mira lo que dice Elizabeth completo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de
tu vientre. La bendición de María no viene de ella misma. La bendición viene porque llevaba en su vientre a Cristo Jesús. Así es que el centro de la cena es Cristo. ¿Qué significa la madre de mi Señor? Elizabeth dice con asombro: ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? En el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra Señor es Kyrios. Esa palabra, la palabra que los judíos usaban para pronunciar el nombre de Dios, o sea, Jehová. Elizabeth, guiada por el Espíritu Santo, acababa de darse cuenta de un milagro increíble, poderoso. El bebé que está en la barriga de su prima no es un niño normal, es el Dios Todopoderoso que se hizo hombre. El asombro de Elizabeth no es porque María sea una reina superior a ella. El asombro es porque María trae consigo a Dios mismo. La reverencia es hacia el bebé, o sea, hacia el Señor, no es hacia la madre. Jesús mismo nos da la respuesta definitiva. Si nosotros queremos saber si debemos exaltar a María, preguntémosle entonces al mismo Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando alguien intentó exactamente lo que pide el señor Toro del video? Leamos Lucas 11, capítulo 27. Mientras dijo él estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado, o sea, bendito el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y mira lo que él dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces mira con mucha atención, una mujer del público interrumpe a Jesús y quiere exaltar a María. Si el señor del video, Luis Toro, tenía la razón, entonces Jesús habría dicho: amén, mujer, tienes toda la razón, tienes el Espíritu Santo por exaltar a mi madre. Pero Jesús hace todo lo contrario. La palabra original que Jesús usa en el griego para responder es menonge, que significa al contrario, más bien, no es así. Jesús corrige a la mujer y quita la atención del vientre biológico de su madre para poner la atención donde debe estar, o sea, en escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Así es que la conclusión de esta parte es verdaderamente que el Espíritu Santo hace exactamente lo que hizo Jesús. Nos lleva a leer la Biblia, a obedecer a Dios, no a rendirle culto a María. ¿Quién es nosotros? En esta segunda parte, a quien nosotros debemos escuchar. 1 Juan capítulo 4, el versículo 1 al 6. Él cita este texto. El argumento del video es que el señor Toro lee la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 4. El texto dice: nosotros somos de Dios. Al que conoce a Dios y nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto nosotros conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Así es que el señor Toro asegura que estos nosotros son los sacerdotes de la iglesia tradicional, o sea, la iglesia católica, y concluye que como los protestantes no escuchan a los sacerdotes católicos, entonces los protestantes tienen el espíritu del error. Así es que vamos a hacer ese estudio exegético, lo que realmente dice la Biblia. Este es un error muy grave de la interpretación que acabamos de escuchar. Para entender quién es ese nosotros, en ese versículo no podemos inventárnoslo. Debemos dejar que la misma carta del apóstol Juan nos lo explique. La escritura, como se dice, la escritura se interpreta ella misma, ¿sí? Ahora, mira, si regresáramos al primer capítulo de esa misma carta, ¿sí? Primera de Juan capítulo 1, el versículo 1 del 1 al 3, el apóstol Juan explica muy clarito allí quiénes son esos nosotros. Él escribe: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras propias manos tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos. Así es que preguntémonos con un sentido obviamente común: ¿quiénes son las personas que vieron a Jesús con sus propios ojos? ¿Quiénes fueron los que escucharon a Jesús predicar en vivo y palparon, o sea, tocaron su cuerpo después de resucitar?
Pues fueron los apóstoles, fueron los 2 apóstoles. Por lo tanto, cuando el apóstol Juan dice que el que conoce a Dios nos oye, está diciendo que el que es de Dios escucha lo que nosotros, los apóstoles, estamos enseñando y escribiendo, lo que está queriendo decir. Así es que el señor Toro y los líderes actuales de la iglesia romana no nacieron hace 2000 años como Jesús, no caminaron con Jesús de Galilea, ni lo tocaron. Por lo tanto, ellos no son el nosotros de la Biblia. Hoy en día, la única manera que nosotros debemos de escuchar a los apóstoles y que tenemos para escuchar a los apóstoles es leyendo lo que dice y lo que ellos dijeron y han escrito en el Nuevo Testamento de la Biblia. Si la iglesia tradicional enseña cosas que no fueron escritas por los apóstoles, como por ejemplo rezarle a los santos, el purgatorio o el Papa que es infalible, pues esa es la iglesia que no está oyendo a los apóstoles. Así es que, ¿cuál es la verdadera prueba del Espíritu según la Biblia? El señor Toro astutamente no explicó de qué se hablaba todo el capítulo 4 de Juan. Él los usa para hablar mal de quienes no obedecen a su iglesia. Pero leamos el versículo 2 en ese mismo capítulo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ¿por qué dice esto el apóstol Juan? Porque en aquella época histórica, si utilizamos el método de interpretación y la hermenéutica histórica, en aquella época habían unos falsos maestros llamados gnósticos o docetistas. ¿Por qué es que Juan defiende esto? ¿Quiénes eran estas personas? Ellos decían que Jesús era como un fantasma espiritual, que nunca tuvo un cuerpo de carne y tampoco huesos reales. Y Juan les estaba diciendo a los cristianos, la prueba para saber si alguien tiene el Espíritu de Dios no es a qué iglesia pertenece. La prueba es si cree que Jesús es Dios hecho hombre real. Esa es la prueba de que tiene el verdadero Espíritu. La prueba de la Biblia siempre se trata de Jesucristo, no de una religión, no de una institución humana. En la tercera parte de este estudio vamos a averiguar cuáles son las verdaderas doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4, el versículo del 1 al 3. El argumento del video del señor Toro, él lee al inicio de la primera carta a Timoteo en el capítulo 4. El versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, dice él, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y escucha muy bien esto. Inmediatamente él cierra ahí su lectura, o sea, Luis Toro, y empieza a burlarse de los cristianos evangélicos. Él cuenta historias extremas y ridículas, como de supuestos pastores que piden que la gente ande desnuda como Adán, para decir que las doctrinas de demonios son las enseñanzas de los protestantes, de los protestantes que fundan nuevas iglesias. El estudio exegético, o sea, lo que realmente dice la Biblia, vamos a mirar qué es lo que realmente dice la Biblia. Aquí encontramos algo muy triste, ¿sí? Cortar un texto por la mitad para ocultar lo que dice a continuación es esconder realmente la verdad. El señor Toro leyó el versículo 1 para acusar a los otros, pero no quiso leer el versículo 2 y el versículo 3, porque esos versículos lo acusan a él y acusan a su propia iglesia. Vamos a leer el pasaje completo, como manda la regla de toda la escritura. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, dice las escrituras, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes. Primera de Timoteo 4, el 1 al 3. La Biblia es perfecta y es exacta. El apóstol Pablo no nos dejó adivinando cuáles serían las doctrinas de los demonios, para que de esas doctrinas que posiblemente aparecerían en el futuro. No, mira, Pablo, él nos dio dos marcas de identificación
como si fueran dos huellas digitales para poder identificar quiénes son los de espíritus de demonios. Primera, prohibirán casarse. En el idioma original la palabra kolio, que significa impedir por medio de una ley o un decreto. La ley, la Biblia, advierte que estos falsos maestros harían una regla para prohibir el matrimonio a sus líderes. Mandarán a abstenerse, no comer ciertos alimentos. Harían reglas religiosas ordenando a la gente no comer ciertos alimentos que Dios creó, como por ejemplo la carne. Ahora, vamos a usar nuestra herramienta del sigilismo, o sea, el razonamiento lógico y simple, para poder encontrar la verdad, comparando lo que dice la Biblia con la historia humana. La verdad bíblica. La Biblia dice que las doctrinas de demonios incluyen prohibir casarse, un hecho histórico. Vamos a mirar ¿qué iglesia le prohíbe casarse a todos sus curas, sacerdotes, monjas y obispos, obligándolos a un celibato forzado? Aunque la Biblia dice que el pastor debe ser marido de una sola mujer, 1 Timoteo 3:2. ¿Quién? La respuesta es la Iglesia Católica Romana. Esa es la verdad bíblica. La Biblia dice que las doctrinas de demonios incluyen mandar también a no comer ciertos alimentos. ¿Qué iglesia exige bajo amenaza de cometer un pecado mortal que la gente no deba comer carne los días viernes durante la Cuaresma y en Semana Santa? ¿Cuál es la respuesta? La Iglesia Católica Romana. Entonces vamos a la conclusión. Mira, las características que el apóstol Pablo da sobre los espíritus engañadores se cumplen exactamente y al pie de la letra en las tradiciones creadas por la iglesia tradicional de Roma. No hay más. El Señor Toro utilizó el versículo 1 para atacar, pero los versículos 2 y 3 se le volvieron en su contra. Por eso es tan importante leer la Biblia completa. El verdadero cristianismo no prohíbe el matrimonio de sus pastores, porque el matrimonio fue creado y bendecido por Dios en el Edén, y no hay sustento bíblico para esto. Y el verdadero cristiano sabe que Dios nos mancha. Ahora, también hay que entender que comer un pedazo de carne en un viernes no es pecado, sino los malos pensamientos que salen del corazón. Marcos 7:15. En la cuarta parte de este estudio vamos a mirar acerca del bautismo. Un bautismo que prohíbe que alguien se bautice de adulto. Esta es la pregunta, ¿sí? Efesios 4 del 3 al 6. O sea, el argumento del video es que el señor Toro cita la carta de los Efesios que dice: un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. Él usa este texto para afirmar que las iglesias evangélicas hacen mal en bautizar a personas que ya fueron bautizadas de bebés en la iglesia católica. Él dice que como hay un solo bautismo, si tú te bautizas de adulto, estás pecando contra Dios porque ya te echaron agua en la cabeza cuando tú eras chiquitico. El estudio exegético, que es lo que realmente la Biblia dice, lo vamos a usar para poder resolver esto, y lo vamos a hacer de manera sencilla. Debemos hacer dos cosas. Primero, mirar qué significaba la palabra bautismo en el idioma en que se escribió la Biblia. Y segundo, vamos a ver qué requisitos pide la Biblia para que un bautismo sea válido. Lo primero, ¿qué significa entonces el bautismo? En el Nuevo Testamento, que fue escrito obviamente en griego, la palabra original es baptizo. Para las personas de aquella época, esta palabra no era un misterio religioso, significaba simplemente sumergir, hundir debajo del agua, meter adentro hasta quedar tapado. Los antiguos griegos usaban la palabra baptizo para cuando estaban hablando de un barco que se hundía, se bautizaba en el mar, o cuando se metían en una tela, cuando metían una tela en la pintura para teñirla, allí utilizaban también la palabra baptizo.
Cuando los curas o los pastores agarraban a un bebecito y le echaban un chorrito de agua en la cabeza, no están en ese tiempo ni estaban haciendo en este tiempo un bautismo, porque la palabra bautismo es sumergir por completo. En el idioma griego, rociar agua por encima se decía rantizo. Son dos palabras totalmente diferentes. Por lo tanto, el bautismo de infantes, o sea, rociando agua en la frente, no es un bautismo bíblico, porque no hay sumersión debajo del agua. En la Biblia, las personas bajaban al río. Por eso Jesús, se dice en la Biblia, que subió del agua, Mateo capítulo 3, el versículo 16, y de Felipe y el eunuco, que dice, y descendieron ambos al agua y le bautizó, Hechos capítulo 8, 38. ¿Cuál entonces era el requisito para ser bautizado? La Biblia nos enseña que el bautismo que parece mágico no existe. O sea, ese rociar no va a borrar el pecado original, sin que, y esto no va a borrar el pecado del niño. En la Biblia, el bautismo es la respuesta pública de una persona que ha escuchado el evangelio, se ha arrepentido de sus pecados y ha decidido entregar su vida a Cristo. Esto es el verdadero bautismo. Miremos entonces el pasaje de Hechos capítulo 8, el versículo 36 y 37. Un hombre de Etiopía va viajando en un carro y el evangelista Felipe le explica la Biblia. Cuando pasan por un lugar donde hay agua, el etíope le pregunta: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe entonces le responde, dándole la regla de oro de toda la vida, de toda la Biblia: si crees de todo corazón, bien puedes. Ahí está la condición. Y esa es una condición puesta por Dios: si crees de todo corazón. Un bebecito de días o meses de nacido es una criatura hermosa, es una creación de Dios, y por supuesto que Jesús le ama y dijo: dejad venid a mí los niños para ser bendecidos, no para ser bautizados. Pero un bebecito no tiene la capacidad mental para entender qué es el pecado. No puedes arrepentirse y no puede creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Un bebé no puede cumplir el requisito de creer de todo corazón. Y volviendo al pasaje que estamos hablando en Efesios capítulo 4, que usó obviamente el señor Toro, el texto mismo nos da el orden correcto. Dice: una fe, un bautismo. La fe va primero. Sin fe personal y consciente, el agua no sirve para nada. La conclusión sobre el bautismo es que si una persona fue rociada con agua en la Iglesia Católica cuando era un bebé, esa persona no fue bautizada bíblicamente. Sus padres lo hicieron con buenas intenciones, pero fue una tradición humana. Cuando esa persona crece y lee en la Biblia que si cree en Cristo de todo corazón y decide sumergirse en las aguas de un río o una pila de bautismal o en una iglesia cristiana evangélica, esa persona no se está bautizando por segunda vez. A los ojos de Dios y de la Biblia, esa persona se está bautizando verdaderamente por primera vez. Esta persona está cumpliendo con el verdadero y único bautismo del que habló el apóstol Pablo. Así es que la conclusión a la que nosotros llegamos es la siguiente: la palabra de Dios es como una lámpara. La palabra de Dios es como una lámpara que ilumina nuestro camino en medio de la oscuridad. Cuando alguien intenta atacarnos o confundirnos, mi querido, mi querida, con versículos sueltos, no debemos asustarnos ni pelear. Simplemente debemos abrir nuestra Biblia, leer el texto completo, leer los capítulos que están antes y después y pedirle a Dios sabiduría a través de ese estudio, ¿sí? Mire, a través de este estudio
hemos demostrado de manera sencilla, pero también profunda, que los argumentos del video están construidos sobre la eisegesis, que es meterle a la palabra de Dios, a la Biblia, ideas humanas que no están ahí. También en este estudio descubrimos que ser bendita entre las mujeres significa ser escogida para una gran misión como Jael, pero que no nos manda a adorar ni rezar a María, ya que Jesús mismo nos mandó mejor a obedecer la palabra de Dios. Nosotros también vimos que el nosotros al que debemos escuchar son los apóstoles originales, que fueron los que escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento. No debemos obedecer a una institución religiosa moderna, ¿sí? Comprobamos solamente con las escrituras, leyendo el texto completo de 1 de Timoteo capítulo 4, que las verdaderas doctrinas de demonios, prohibir el matrimonio y mandar a no comer carne, son reglas que imponen la misma iglesia del apologista del video, o sea, Toro, y aprendimos que el verdadero bautismo bíblico significa sumergirse bajo el agua después de haber creído de todo corazón. Algo que un bebecito no puede hacer. Mira, que este estudio te llene de paz y te anime a confiar únicamente en las Sagradas Escrituras, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios te bendiga grandemente.